Pasamos ahora a analizar la complejidad del entramado industrial y comercial del siglo XVIII, que involucraba a toda la sociedad. Y, en este sentido, José Nieto Sánchez abordará específicamente la relación de las clases populares con la moda, con su conferencia Vestuario y clases populares, Madrid, siglo XVIII. Buenos días. Muchísimas gracias a las organizadoras por haberme invitado a este evento y paso sin más a intentar explicar de qué va la comunicación. En la Edad Moderna, la vestimenta estaba en el centro de las relaciones sociales por diferentes motivos. Era, en primer lugar, el producto de una industria que implicaba diferentes oficios y relaciones laborales. En segundo lugar, los tejidos y las prendas de vestir sirvieron como sustitutos de la moneda en economías en las que ésta no circulaba en cantidad suficiente, convirtiéndose así en una reserva de valor en los presupuestos de los no privilegiados. Y, en tercer lugar, la vestimenta era un elemento de clasificación social, pues señalaba la posición de las personas en la estricta jerarquía social de la época. Que sirvió como elemento fundamental de sostenimiento de la identidad social y cultural, se ilustra en el Madrid del siglo XVIII con la defensa de un estilo de vestir peculiar por parte de las personas que vivían en los barrios más pobres de la ciudad frente a las modas francófilas adoptadas por los grupos sociales más altos. El carácter conflictivo de la vestimenta se plasmó de forma contundente en la revuelta popular que estalló en Madrid en 1766, que es conocida como el Botín contra Esquilache. Lo desencadenó un edicto real que obligaba a los varones a recortar sus largas capas y sombreros redondos de ala ancha, los llamados chambergos. Estas órdenes afirmaban que este estilo de vestimenta, típica de las clases bajas, no solo dificultaba que las patrullas policiales identificaran a sus portadores, sino que también les permitía ocultar armas y mercancías de contrabando. Hubo causas más profundas de la revuelta, por supuesto, pero es significativo que la prohibición del atuendo popular se interpretara como un ataque humillante a la identidad de la población trabajadora de la ciudad. Aunque la mayoría de los historiadores coinciden en que la vestimenta fue un elemento clave en la sublevación del año 66, existen pocos estudios que analicen los tipos, las cantidades y las cualidades de los elementos que componían los trajes populares del Madrid del siglo XVIII. Con el objetivo de llenar este vacío, esta investigación se centra en este tema como parte de un proyecto más amplio sobre la industria de la confección de Madrid, del Madrid moderno, el papel de los tejidos en las estrategias de supervivencia de los trabajadores pobres y las formas en que los hombres y mujeres de clase baja adquirían sus prendas. Obtener información sobre la vestimenta popular debería permitirnos medir hasta qué punto participaron en la revolución del consumo contemporánea y explicar por qué los madrileños demostraron estar tan apegados a determinados elementos de vestimenta como capas o sombreros. Las fuentes documentales que he utilizado para esta investigación son fundamentalmente las declaraciones de pobreza, las últimas voluntades, si queremos, y testamentos dictados al notario por los enfermos que ingresaban en el Hospital General de Madrid y su rama femenina conocida como La Pasión. Las personas admitidas en estas instituciones pertenecían a la amplia categoría social de los no privilegiados, entre los que predominaban las clases medias bajas y también los trabajadores y trabajadoras. Prácticamente la única propiedad lista para vender que poseían estos grupos era ropa y artículos para el hogar. Se esperaba que estos se convirtieran en efectivo para cubrir los gastos de un entierro y funeral o que fueran legados a los familiares. Varias declaraciones de pobreza proporcionan una descripción más o menos detallada de los ajuares personales. Y a partir de estas declaraciones de pobreza traemos aquí una muestra de 245 casos de hombres y mujeres extraídos de cada década del siglo XVIII. Y quiero decir también que he incorporado en la parte de los varones una partida de aprendizajes porque para complementar un poco o para equilibrar el desequilibrio que existía entre la parte de las mujeres con relación a los varones. El tratamiento de los datos ha tenido en cuenta las prendas exteriores, junto con la ropa interior, las medias, el calzado y los accesorios textiles, y hemos excluido ropa de cama, piezas de tela y accesorios como hebilla, botones, abanicos y joyas. Estos últimos rara vez se mencionan.
Y como fuente, creo que las declaraciones de pobreza tienen sus deficiencias, que no voy a poder explicar aquí, pero el número y la calidad de las prendas de vestir enumeradas, junto con las ocupaciones que los propios deponentes especificaron en casi la mitad de estas declaraciones, permiten considerar la selección ampliamente como representativa de la gente trabajadora del Madrid del siglo XVIII. En lo que sigue la exposición, lo voy a centrar por una parte en vestuario femenino y por la otra parte en vestuario masculino, popular en todo caso. La ropa de abrigo básica de las madrileñas incluía una falda larga, un guardapiés, un corpiño o jubón, una sobrefalda o basquiña y una mantilla. Estas dos últimas piezas tienen un significado especial, ya que se trataba de prendas de exterior, invariablemente negras o blancas, también podía haber moradas o marrones oscuras para el caso de las basquiñas, usadas por mujeres de todo el espectro social, con diferencias en la calidad de los tejidos y los adornos y consideradas por los observadores extranjeros como distintivas de ese traje femenino español que se ha citado antes. La imagen que tienen aquí de Goya muestra a una mujer vestida con una basquiña de color negro, una fina mantilla blanca y una chaqueta amarilla, llamada casaca. Bueno, las casacas femeninas eran prendas ceñidas, muy similares a los corpiños, pero con mangas más cortas, un cuello bajo en la espalda, mientras que las faldas, las sobrefaldas, los corpiños y las mantillas y las casacas mismas ocupaban un lugar destacado en la indumentaria femenina a lo largo del siglo, al menos en la fuente que yo he trabajado, que es esta. No sé si se podrá ver bien en detalle los cuáles son los rubros fundamentales, pero ahí aparecen los tipos y los números de prendas y el calzado reportados por las mujeres del Hospital de la Pasión, como les decía antes. Los diferentes tipos de prendas se mantienen bastante estables a lo largo del periodo y solo muestran un ligero aumento en la variación en la segunda mitad del siglo. En este momento es donde aparecen los nombres de algunas de las nuevas prendas, los de Savillés, los cabriolés, las francesitas, que manifiestan la influencia de la moda francesa en las tendencias de la capital española, mientras que los vaqueros y las polonesas reflejan otros estilos extranjeros, aunque aquí nuestras referencias son escasas. La tabla siguiente lo que muestra directamente es lo que es el ámbito de los tejidos. Y estos se especifican en la muestra total en el 61,6% de todas las prendas reportadas por mujeres. Como se muestra en la tabla, las telas de lana predominaron durante todo el periodo, seguidas del algodón, de la seda, del lino y de los tejidos que hemos denominado mixtos o mezclas. El algodón inundó el mercado madrileño desde mediados del siglo gracias a los empresarios catalanes que trajeron este material desde Cataluña y desde otras partes también de Europa. Se registran 5 tipos de telas diferentes de algodón, todas ellas relacionadas con la ropa interior. Especialmente este material abunda en las enaguas, en delantales, también en faldas, en pañuelos y también en mantillas. Las prendas de algodón hechas de muselina se hicieron muy populares y aumentaron su número de manera notable desde la década de los 1780. Por su parte, las sedas, en sus múltiples variedades, son, junto con la lana, tejidos tradicionales en las prendas exteriores femeninas, aunque su número aumenta en medias, en pañuelos y también en otros accesorios. Y las sedas son abrumadoras en la ropa interior, en medias, también en enaguas, durante todo el periodo. Y las mezclas o estos tejidos mixtos que comentaba antes son relativamente pocos y tienden a ser prominentes, sobre todo en sobrefaldas y en mantillas. Llama la atención en este cuadro el aumento de las variedades reportadas para cada uno de los tejidos. Si solo tenemos en cuenta faldas, sobrefaldas y mantillas, las 17 variedades reportadas entre el año 1700 y 1745 se convierten en 41 en el periodo final. Y no siempre es posible determinar la calidad de cada una de estas telas, pero el 65% de las 291 prendas de lana reflejadas en la tabla son paños ordinarios y en su mayoría vinculados al atuendo básico, es decir, faldas, sobrefaldas, jubones y mantillas, antes de que el algodón superara la lana en la composición de estas prendas. El promedio de estas, declaradas por las mujeres, oscila entre 8 y 9. Un 58% de ellas declaró 9 ítems o menos y solo un 3,5% llegan a más de 30. El ajuar más rico pertenecía en este sentido a una mujer casada, a Josefa López, que hizo su deposición en el año 1797. Entre otros artículos se enumeró 13 pañuelos de muselina, 12 enaguas y 13 jubones. Y el mismo patrón se presenta en 28 empleadas domésticas, trabajadoras, que acumularon el ajuar más abundante en concepto de pagos en especie, de herencias y de legados de sus empleadores.
Junto con las sirvientas, las enfermeras del hospital poseían ajuares más ricos debido a los legados que recibían de pacientes agradecidos. Del resto de mujeres de la Gecosta Ocupación, en su mayoría trabajadoras no calificadas, ninguna numeró más de 10 ítems. Para definir el estado en el que se encontró la ropa, se usaron hasta 11 categorías diferentes, que van desde nueva hasta muy vieja. Un campo semántico tan rico indica las diversas etapas por las que pasó la ropa durante su vida. Las ropas que fueron adquiridas, usadas, remendadas, rehechas o zurcidas conservaron a través de todas estas etapas un cierto valor de cambio antes de ser desechadas. Además, el número de artículos que se califican como nuevos, es decir, no utilizados, es igual al de los usados, que van desde casi nuevos a muy viejos. Esto revela la importancia de que los propietarios conserven la ropa nueva como una especie de valor de reserva, una tendencia reforzada por el hecho de que se informó que varios de estos artículos nuevos habían sido empeñados. En lo relativo a los ajuares masculinos, el atuendo masculino, como se ha venido aquí diciendo, el atuendo masculino exterior se componía de 3 prendas básicas: la casaca, la chupa y el calzón, como se puede ver en la imagen. Este conjunto componía lo que se puede denominar coloquialmente un vestido. Las chupas eran prendas ceñidas con mangas largas que se llevaban bajo la casaca. Y esta última podría ser del tipo estilo francés, con faldones hasta la rodilla, o una corta con un faldón justo por debajo de la cintura, llamado casaquilla o jaquetilla, más común entre los trabajadores. Igualmente importantes eran la capa, de colores más oscuros, y el sombrero, y como basquiñas y mantillas femeninas, capas y sombreros eran prendas, por supuesto, de exterior. La muestra seleccionada corrobora este panorama. Lo que vamos a ver aquí es que chupas, calzones y casacas ocupan un lugar destacado en la ropa exterior junto con capas y con sombreros. La variedad de prendas se mantiene constante a lo largo del siglo y el aumento de la variación encontrada en la indumentaria femenina en la segunda mitad del XVIII no es tan pronunciado entre los varones. Solo detectamos el reemplazo de las antiguas ropillas, un abrigo con manga suelta, por las casacas y la aparición de las chupas en la segunda mitad del siglo XVIII, junto con una tendencia a imitar lo que podemos denominar el traje militar. Los hombres son menos propensos que las mujeres a especificar el tipo de tejidos de sus prendas. Solo se indica en el 45,3% de los casos. Las prendas de lana ocupan aquí un lugar destacado en las prendas exteriores, en capas, en chupas, en calzones y en casacas, y los deponentes suelen añadir el lugar donde se fabrican, en ciudades como León o como Segovia, o en pueblos como Chinchón. Junto a los paños de lana, los tejidos más mencionados son las sedas, especialmente el terciopelo y el tafetán, también el lino y el ante. Este último es un material no textil que hemos tenido en cuenta por su importancia, especialmente en calzones y en abrigos. El lino es prominente, sin embargo, en la ropa interior, en camisas y en calzoncillos, mientras que las telas de seda tienen una mayor calificación en prendas más ligeras como casacas, medias o pañuelos para el cuello. El terciopelo y el tafetán se encontraron con mayor frecuencia en calzones, en chupas y en sombreros, especialmente en la segunda mitad del siglo, cuando los nuevos tipos de tejidos que se muestran en la tabla ganaron terreno en calzones, en chupas y en capas. Los 16 tipos reportados en el periodo 1700-1745 se convirtieron en 25 en la segunda mitad del siglo. Es también ahora, en esta segunda mitad, cuando, aunque tímidamente, aparece también el algodón y las mezclas ya en calzones y ya en chupas. Y en cuanto a las calidades, entre las prendas de lana predominan los paños gruesos u ordinarios, la mayoría reportados como usados, que van desde muy viejos hasta casi nuevos, mientras que un número significativo se dejaron sin usar. El número promedio de los artículos o de los ítems reportados por los hombres es ligeramente superior al de la muestra de mujeres, ronda los 10. Esto probablemente se deba a que los hombres tenían los armarios más ricos. No obstante, un 56% reporta menos de 10 prendas. Si seleccionamos el grupo cuyas ocupaciones se han identificado, es decir, del que tenemos los oficios, que representa el 59,4% de los hombres declarantes, 34 de ellos declaran 9 prendas o menos y 3 superan incluso al ajuar femenino más abundante, alcanzando más de 40 piezas. En suma, en esta parte, para concluir, la vestimenta masculina popular no alteró la combinación tradicional de
de casaca, chupa, calzón, capa y sombrero, y la mayoría de estas prendas estaban hechas de telas de lana de calidad ordinaria o media. En la segunda mitad del siglo se comienzan a aparecer nuevos tipos de prendas como las chupas, pero la variedad de estos nuevos tipos de prendas no es tan destacada como en el caso de las mujeres. Paso al último apartado, en el que vamos a hablar un poco del conflicto en cuanto a la vestimenta popular. Los historiadores han rastreado una creciente marea de cambios en los patrones de consumo que contribuyeron a una creciente demanda de ropa en el siglo XVIII. Argumentan que el auge de las industrias de la confección prêt-à-porter, el atractivo de la moda, las estrategias de mercado innovadoras, la caída de los precios, entre otros factores, facilitaron la adquisición por parte de los no privilegiados de mayores cantidades y una gama más amplia de calidades de prenda que nunca antes. El fracaso a largo plazo en España de las leyes suntuarias, que buscaban detener el consumo de ropa de lujo entre los plebeyos, democratizó, entre comillas, la ropa y difuminó las líneas de distinción social. Para fomentar la producción y el consumo nacionales, así como para volver a la moderación y a las distinciones de clase en las vestimentas, en la década de los 70 del siglo XVIII se volvieron a emitir una serie de reales órdenes que vetaban la importación de ciertos productos textiles y prohibían literalmente a los artesanos, sus esposas y sirvientes, llevar sedas y muselinas. Los documentos analizados revelan que hubo declarantes que se pudieron permitir algunas prendas y accesorios de seda nuevos o usados y que las mantillas de muselina se hicieron muy populares, aunque no lograron desplazar a las antiguas de lana y de lino. El eslogan generalizado del lujo popular parece acertado cuando se aplica a las clases medias y medias bajas, pero es necesario matizarlo con respecto a los trabajadores y trabajadoras pobres. En la segunda mitad del siglo XVIII, los trabajadores madrileños no eran más propensos que en la primera mitad a poder, en cierto modo, o mejor dicho, no eran más prósperos que en la primera mitad del siglo XVIII. Se estima que el poder adquisitivo de este segmento social era un 43% menor en la década de 1790 que en la de 1680. ¿Cómo explicar entonces el aumento del consumo de prendas de vestir con una disminución de los salarios reales y un deterioro de las condiciones de vida del grueso de la población popular madrileña? El contexto económico y social de una ciudad cortesana como Madrid podría arrojar algo de luz sobre el paradójico aumento del consumo de los empobrecidos. Al igual que otras capitales, Madrid era un lugar donde las personas con recursos escasos tenían acceso a vestidos propios del privilegio o de la riqueza a través de una variedad importante de vías, ya fueran herencias, ya fueran créditos, ya fueran préstamos, ya fueran empeños, ya fueran robos y también acudir a mercados de segunda mano. Esto fue posible en un contexto en el que los fabricantes alimentaban la ciudad cortesana orientada al lujo, pero también inyectaban artículos en circulación a través de las diversas redes económicas de la capital. La década, en este sentido, de 1780 marca un apogeo en este sentido. La clase media baja y los trabajadores pobres tenían un cierto poder de consumo en una serie de mercados urbanos, desde el clandestino y de contrabando hasta el de segunda mano que he citado antes. Los habitantes de los barrios obreros de Lavapiés y de Barquillo, muchos de los cuales realizaban algún tipo de trabajo textil y relacionado con la confección, lucían ocasionalmente prendas finas y pasamanerías plateadas. Tendían a adquirir estos artículos en los puestos de los vendedores de ropa de segunda mano. Y este fue el caso de los majos y de las majas, nombre local de los peculiares habitantes de estos barrios, que suelen ser representados como insensibles y agresivos, pero alegres, ingeniosos y fácilmente reconocibles por su atuendo típico. En el caso de los hombres, consistía en calzones, chupa y casaca corta adornada con cordones de seda y cintas en puños y hombros, junto con una redecilla con una borla larga de seda en la punta, una capa larga y un sombrero de varios tipos, generalmente una montera o un chambergo, como se puede ver en esta imagen. Las majas adornaban igualmente sus corpiños y redecillas con cordones y borlas. Sus faldas y sobrefaldas solían ser más cortas, justo por encima de los tobillos, y llevaban la típica mantilla blanca o negra. Esto es un detalle del cuadro anterior para que se pueda ver la diferencia entre un majo de unas personas normales y corrientes, sobre todo por la parte de los hombros, y aquí sería una maja elegante.
Para majos y majas, la vestimenta era importante en la consolidación de signos visibles de pertenencia. Su fuerte sentido de comunidad y de orgullo de vestir eran inherentes a sus peculiares y coloridos atuendos, y su hostilidad hacia el estilo de influencia francesa de petimetres y petimetras definió los límites de su selecto grupo. A las petimetras les gustaban las cosas de moda, extranjeras o emblemáticas de un estatus social superior, como las batas, mientras que las majas preferían las prendas tradicionales españolas como basquiñas, como mantillas, faldas y corpiños que servían para comunicar y consolidar las percepciones de identidad comunitaria. Es más, ciertos miembros de la nobleza emulaban la moda de los majos, de lo que revela una permeabilidad al alza de los vestidos de la vestimenta, o de los estilos de vestimenta. En la imagen vemos a la duquesa de Alba vistiendo un traje negro, estilo maja, muy rico. Le gustaba mucho, quizá porque su palacio estaba situado en el barrio obrero de Lavapiés. A otras mujeres nobles también les gustaba ser retratadas con el atuendo popular español. Pero hay que añadir que la permeabilidad de los estilos de ropa también corrió en sentido contrario. Las representaciones de mujeres trabajadoras muestran que la vestimenta de algunas majas había incorporado la alta cintura imperio tan popular en los círculos de clase alta en este momento. Sin embargo, las prendas a rayas y a cuadros continuaron indicando el estatus de clase trabajadora de sus portadores. Los más desfavorecidos apenas tenían ropa suficiente para cubrirse y mucho menos mostrar la decencia que les evitara las sospechas de las autoridades. La capa larga y ancha, un elemento esencial, aunque no exclusivo del atuendo de los majos, resultó útil para mantenerse fuera de la vista de las patrullas policiales que daban por sentado que estar mal vestido era un signo visible de pertenecer a los pobres ociosos. Las capas eran muy prácticas para otros fines, para mantener el calor en los inviernos madrileños, por supuesto, para proteger la ropa del deterioro del polvo de las calles sin pavimentar o incluso de esa costumbre tan madrileña como era arrojar las aguas fecales por las ventanas. Pero esta prenda era cara. No todo el mundo podía permitirse una capa nueva y las viejas que se vendían en mercadillos de segunda mano suponían un importante desembolso. Como ha señalado Rebecca Haidt, las representaciones de los antagonismos petimetre-majo hace referencia a las tensiones sociales complejas y de larga duración con raíces en los intentos de las autoridades ya del siglo XVII de reformar todo, desde la vestimenta, incluido la cultura que en la época se denominaba morisca, como la costumbre de llevar capas largas y sueltas que cubren el cuerpo desde la cara a los pies. Esto queda claro también en las órdenes que se emitieron contra las llamadas tapadas, mujeres que caminaban por las calles envueltas en sus mantos de tal modo que solo se veía uno de sus ojos. La mantilla del 18 heredó este uso, ya que las mujeres solían cubrirse de cabeza y parte de la cara con ellas, asegurando el anonimato en lugares públicos como teatros, iglesias o como el mismo Prado. Un viajero inglés observa cómo las mujeres van a misa tan disfrazadas que no se las puede reconocer fácilmente. Vestidas de este modo son completamente libres de ir a donde las plazca. En el año 1751 se prohíbe el uso de capas en el Prado, de lo que exigía el despliegue de tropas para evitar que las personas que llevaban esta prenda entraran en este espacio público. Y en el año 1766 lo que vemos ya es que cuando se levanta el tope a los precios de los cereales, la orden de Esquilache sobre la vestimenta masculina se convierte en la gota que colma el vaso y fue recibida con extrema violencia por las clases populares, no solo para salvaguardar una prenda querida y versátil, sino también para defender su signo de identidad comunitaria. No fue casualidad que las alborotadas y alborotadoras majas, generalmente representadas como rudas y listas para pelear con cuchillos, jugaran un papel importante en este levantamiento. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, José, por esta investigación tan necesaria sobre la moda en las clases populares, un tema pues todavía muy desconocido.